Bien. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase 4 de Introducción a la Programación. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Bien? Laura veo que pudo conseguir el enlace porque tenía problemas con el enlace. No podía entrar. Hola Franco. Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Cómo están chicos? Bien, bien, profe, ¿usted? Bien. Yo terminando una cosa y saliendo del trabajo y entrando acá, dándoles Estamos clases. todos iguales, Eh, corriendo. sí, porque encima se nos cortó hoy 3 veces acá. Ahora estoy trabajando desde la oficina en casa, entonces bueno, estoy trabajando desde casa. Hay días que estoy yendo a la oficina central, pero bueno, otros días nos toca trabajar desde acá, con todo lo que conlleva, ¿no? Que es trabajar desde casa, la cotidianidad, ¿viste? Y lo que es tener, ¿viste? Una criatura, porque cuando uno tiene una criatura también tiene sus vicisitudes, ¿viste? Yo cuatro, Eh, imagínese. tenés 4. Entonces te entiendo, entiendo, te entiendo 100%. Pero bueno, como todo, ¿viste? Hay que ir mechando el trabajo con los chicos, con la jornada laboral, con las tareas del hogar y demás. Y lo que ocurre con los infortunios, ¿no? Las situaciones. Pero bueno, como todo. ¿Ustedes bien? Todo tranquilo. Sí, todo bien. Ahí está. Bueno, hay algo que yo quería comentar que vi en el grupo. La idea del grupo principalmente es para poder intercambiar contenidos o información que les parezca interesante y que puedan incorporar al curso, ¿no? O, por ejemplo, hacer consultas en relación a los temas que estamos viendo o solucionar problemas que vamos a tener que resolver. No me parece conveniente, esto lo digo en general, eh, ciertas actividades que se hacen en el mundo de la programación, pero que no son lícitas, porque la idea del curso es abordar la programación desde el lado lógico y desde las cuestiones legales. No entrar en el terreno de lo que es riesgoso, lo que es peligroso y lo que está fuera de la ley, porque eso traería muchos problemas. Acuérdense que hace 2 o 3 años, un chico de 15 años, y si no se acuerdan, fíjense en YouTube, hay un chico de 15 años que tuvo la capacidad y el conocimiento a través de la programación de poder migrar centavos de varias cuentas de un banco a su cuenta personal, lo cual fue interceptado por personal del Departamento de Delitos Informáticos. Se abrió una causa judicial y demás. Así que lo que pasó siendo una cuestión de algo divertido y diciendo, ay, miren, soy el que le robo al banco unos centavos, terminó después con una causa penal bastante grave, ¿sí? Entonces, la idea del curso es darles herramientas para generar conocimientos en el ámbito legal, ¿sí? No abordar herramientas lejos es decir, fuera del marco legal, ¿sí? Esto lo traigo a colación por las conversaciones que he visto en el celular, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda respecto a los temas que hemos visto hasta acá? No, yo no. ¿No? Bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a abordar varios temas. Vamos a arrancar siguiendo con el tema de las clases, los tipos de datos. Vamos a meternos en lo que es la parte de los algoritmos, la lógica, y nos vamos a meter también un poquito en los diagramas de flujo, ¿sí? Para ya meternos un poquito cada vez más en tema, ¿sí? Si les parece, vamos arrancando entonces. En el archivo yo dejé compartido lo que es la clase
para que la puedan descargar, ¿sí? Ya sea desde el celular o también desde la computadora, ¿sí? Bien. Bueno. Hoy es la clase 4, así que vamos a seguir con lo que son las estructuras de datos, ¿sí? La idea de acá es ir profundizando cuando nos referimos a la representación de los datos y de qué tipos de datos son relevantes para lo que es la programación y qué tipos de datos no son relevantes, ¿sí? Concretamente, nosotros nos vamos a referir a aquellos datos que sean relevantes para el proceso del desarrollo del sistema, ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo un sistema contable, seguramente me va a interesar tener conocimiento sobre la facturación de la empresa, es decir, las facturas que emite de ventas y las facturas de compras para Por lo que veo, había dicho el profe que le había cortado la luz, ¿no? Una cosa así. Se le debe haber cortado el internet. Sí. Oh. Bueno, al menos nos dio el PDF. Yo voy a estar leyendo. A mí no me lo descarga porque en el celu me aparece la pantallita. Vas panel de eventos y ahí archivos compartidos. Y ahí te da la opción. A mí me dice inicio, curso, modalidades, fichas de inicio. ¿No te dice panel de eventos? Archivos compartidos tampoco te dice. No. Qué raro. Si no, ahí paso el archivo. Sí, lo podés por pasar en el WhatsApp. grupo, ahí está. Ah, bueno. Gracias. No. Acá. Ahí pasé el archivo por WhatsApp por si lo quieren descargar. Hola, ¿qué tal? Hola. Acá estoy. Se cortó la comunicación. Sí. Ahí está. Bien. Bueno, les pido si puede ser bajen un poquito los micrófonos para que no se acople cuando hablo. Ahí está, gracias. Bien, bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, nos va a interesar los datos que sean importantes para el sistema en sí. Por ejemplo, estábamos hablando de un sistema contable, de las facturas de ventas y, por ejemplo, las facturas de compras, ¿sí? ¿Qué datos no van a ser relevantes? Por ejemplo, datos que no tengan que ver con lo que estoy desarrollando. No sé, por ejemplo, los gustos del vecino. ¿Le gusta determinada música al vecino o hace actividades físicas de natación? Es decir, ese tipo de datos no nos va a interesar, sino que nos va a interesar datos realmente relevantes que tengan un criterio para el desarrollo de la aplicación, ¿sí? Bien. Acá pongo un concepto para que vayamos asimilando a qué nos referimos con lo que es los datos, ¿sí? ¿Sí? Establezco que, bueno, que los datos se almacenan en la computadora, como habíamos adelantado, que se guarda en la memoria ROM, en un espacio, no en la memoria RAM, que es el espacio temporal, sino el espacio definitivo, ¿sí? Y estos datos tienen ciertas características. Estas características son nombre, va a tener un tipo de dato, es decir, puede ser un string, un booleano, va a ser un tipo lógico, y se le va a asignar un valor, ¿sí? Es decir, la estructura del dato va a tener tipos de datos, va a tener si van a ser variables o constantes, y van a estar incorporados dentro de lo que vamos a ir hablando dentro de un ratito de lo que son los algoritmos,
¿sí? Bien. Como yo había adelantado en la clase anterior, habíamos definido variable como el espacio en la memoria que está asociado con un nombre lógico y que tiene un valor determinado con un tipo de dato particular. Esto sería la definición de una variable. Es decir, una variable es la que ocupa un espacio en la memoria ROM, está asociado a un nombre lógico, es decir, por ejemplo, le coloco nombre, apellido, edad, sexo, le doy un nombre que sea ejemplificativo, declarativo, que sea resultante de un proceso, de un criterio, ¿sí? Y tiene a su vez un valor y se le asigna un tipo de dato, como habíamos visto en el ejemplo de las vacaciones. Vieron que habíamos puesto viáticos, medio de transporte, el tema del monto para las vacaciones, es decir, todos estos criterios tienen que ver con la variable. La constante, como acá lo pongo en el ejemplo de la constante, ¿sí? Que habíamos hablado del caso de pi, que era 3,14, va a ser un valor constante, ¿sí? Que no va a ser alterado durante el proceso de ejecución del programa. Va a mantener siempre el mismo valor. Por eso lo definimos como constante, ¿sí? Bien. Definición de algoritmo. Acá llegamos a la parte del algoritmo, ¿sí? El algoritmo, vamos a establecer que es una serie ordenada de instrucciones, ¿sí? O pasos o procesos que llevan a una solución determinada a un problema. Como habíamos visto en la clase 3, que habíamos hablado del problema, bueno, acá vemos cómo se construye el concepto de algoritmo, que es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que son pasos, ¿sí? Que llevan a lo que es la solución de un determinado problema, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto, seguimos. Es decir, son pasos sencillos. Como ven en el diagrama, tenemos, por ejemplo, el caso de una lámpara, ¿sí? Una lámpara que no funciona. Es decir, el proceso del sistema se inicia con que la lámpara no funciona. Entonces, se hace una serie de cuestiones. Verificamos, ¿está enchufada? ¿Sí o no? No, no está enchufada. Entonces, la enchufamos. Si está enchufada, tenemos que verificar que el foco, si está quemado o no. Si está quemado, hay que reemplazarlo. Y si no, caso contrario, si vemos que la estamos alimentando y el foco lo hemos cambiado por uno nuevo y sigue sin prender, directamente tenemos que comprar una lámpara nueva, ¿sí? Este sería un programa muy sencillo que tiene un comienzo, un proceso y un fin, ¿sí? Esto es un algoritmo. Chicos, les presento lo que es el algoritmo, ¿sí? Y como acá declaro, establezco que un algoritmo va a ser la forma en que voy a resolver un problema, va a tener pasos a seguir para resolver un determinado problema estándar, ¿sí? Como por ejemplo, hago una lista de compra, voy a comprar y guardo cosas, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo? Perfecto. Lau, bien. Ahí vi a tu chico, a tu hijo. Bien. Perfecto. Se ponen a Bien. joder todas ahora, las 4 juntas. Cuando estoy en la facultad me hacen lo mismo, las quiero matar. Pasa. Sí. Paciente. Mira, el mío tiene 1 año y 8 meses. Acaba de asomarse porque ve que estoy encerrado y dice, bueno, ¿qué A está haciendo? molestar, a ver cómo puedo Claro. molestar, parece. Así que bueno. Es decir, un algoritmo, chicos, es un conjunto de instrucciones de pasos. Como hablamos en la clase 2, cuando yo me levanto a la mañana, hago una serie de pasos para levantarme o para ir a trabajar. Me levanto, voy al baño, me lavo, me baño, me peino, me afeito, me lavo los dientes, hago la cama.
Todo ese conjunto de cosas van a formar parte de un proceso, el cual vamos a denominar algoritmo, que es para solucionar un problema y a través de ese conjunto de pasos llegamos a la solución. ¿Sí? Profesor, ¿es un conjunto de instrucciones de cómo se hacen esos pasos o es en una lista de pasos? Pues Es una serie de instrucciones. Sí, por ejemplo, el objetivo es, por ejemplo, levantarme a la mañana. Entonces agarro, me levanto, me voy al baño, hago mis necesidades fisiológicas, me peino, me baño, me afeito, me lavo los dientes, me visto, después desayuno. Todo este conjunto de pasos tiene un motivo de ser, una razón de ser, que es levantarme, comenzar mi día e ir a trabajar. Ese podría, por ejemplo, sería un planteamiento de problema. O, por ejemplo, doy otro ejemplo muy sencillo. Vamos con nuestro vehículo, nuestro auto, se pincha una goma. Y el problema sería, se pinchó la goma. Entonces, los pasos serían apagar el vehículo o estacionar un vehículo donde no pasen autos, parar el auto, me bajo del auto, buscar el auxilio, la rueda de auxilio, sacar la rueda pinchada, colocar la rueda pinchada, arrancar el vehículo y seguir. Ese sería, por ejemplo, el conjunto de pasos o instrucciones que me llevan a establecer la solución de cómo cambiar una rueda. O, por ejemplo, cómo escribir una carta. El problema sería cómo escribir una carta. Necesito una hoja y un lápiz. Estos, por ejemplo, serían los elementos, ¿sí? Y con estos elementos escribo la carta. Conseguir, entonces, serían las situaciones, sería conseguir papel y lápiz. Tercer paso, escribir la carta. Y una vez que termino con el tercer paso, ya directamente tengo la carta escrita. Es decir, el algoritmo lo que es, en grandes rasgos, es un conjunto de instrucciones o de pasos. Las va a establecer el programador. Es decir, nuestro cliente nos va a venir con un problema concreto, él no sabe cómo resolverlo, está en nuestras manos. Entonces nosotros, a través de varias preguntas, vamos a armar lo que se llama análisis. Es decir, en la facultad hay una materia específica que se llama análisis de sistemas, la cual nos explican durante un semestre, te tienen así con un montón de teorías, de cómo se hace un análisis de sistema y relevamiento de sistema según las necesidades del cliente. Pero a grandes rasgos sería que nosotros como programadores tenemos un contacto con nuestro cliente y a través de un lenguaje coloquial y una serie de preguntas vamos diagramando ese análisis de lo que es el problema que nos trae el cliente. A través de ese análisis nosotros vamos a comenzar a construir los procesos de lo que va a conformar el algoritmo, que va a solucionar ese problema que nos plantea el cliente. ¿Sí? ¿Bien, Lau? Perfecto. Seguimos. Acá les vuelvo a recalcar, a ver, creo que me pasé. A ver, no me pasé. Acá vuelvo a recalcar el tema de los tipos de datos, con el caso de los datos de información que teníamos del viaje, donde establecíamos variables de entrada, teníamos variables de entrada, un proceso y los datos de salida, que son el resultado del proceso, de haber procesado los datos de entrada, que son días de duración, presupuesto, ¿sí? Que habíamos definido a los días como números enteros. Ahí estamos describiendo la variable, que se llama, el nombre sería días. Esto, si quieren, anótenlo, así no vamos a ir paso por paso. Como me dice un colega mío misionero, hay que ir paso a paso. Tomate un té, un mate, me dice, y nos ponemos tranquilos a razonar las cosas, no apurar, porque en el apuro uno
se marea. Es decir, nosotros tengan en la mente una línea de tiempo donde nosotros estamos en la etapa en este momento donde tenemos el problema del cliente y vamos ahora, como segundo nivel, a establecer las variables. Estas variables, en este caso, tenemos 3. Días de duración, que es el nombre. Anoten si quieren días de duración. Debajo sería, el tipo de datos sería un número entero. Es decir, el nombre sería días de presupuesto, perdón, días de duración, y el tipo de datos sería números enteros, porque son 1 día, 2 días, 3 días, 14 o 20 días o 30 días, según. Porque tenemos, por ejemplo, los que son del sindicato de farmacéuticos tienen 22 días el primer año, en cambio lo que es empleados de comercio tienen 14. Es decir, yo me voy a tomar de 1 día a 14 o a 22, pero no me puedo tomar 1 día, 3/4, 1 día y medio, no me lo puedo tomar. Tiene que ser 1 día, 2. Por eso hablamos de que tienen que ser tipos de datos enteros. Esa es la razón. Después tenemos la segunda variable que son los presupuestos, que es el nombre de la variable, y el tipo de datos sería número real, porque estamos hablando de dinero. Es decir, yo voy a gastar para mi presupuesto en viaje y gastos de comida y demás, ponele 20.000 pesos, 15.000 o pueden ser 15.532,50 centavos. Entonces hablamos de números reales. ¿Sí? Es decir, lo que estamos haciendo es definiendo las variables de entrada, con sus nombres respectivos, con sus tipos de datos. Y estamos estableciendo si son variables o constantes. En este caso son variables. Este sí se puede ser un cuarto, así, digamos, los números. Acá, claro, sí, porque es plata. Presupuesto. Porque es plata. Sí. Ahí Si está. quieren, eso es. Si quieren pongan como título, serían tipos de datos de entrada. Bien. Después vamos a tener en la segunda instancia un proceso que ahora lo vamos a ver en el diagrama de flujo, y después vamos a tener los datos de salida, que es la información que nosotros queremos brindarle al cliente o la información que necesita el cliente. Es decir, liquidación de vacaciones, te vas a tomar 14 días, gastaste 15.000 pesos, más 3.000 que le tuviste que pedir a mamá porque no llegaste, por ejemplo. Y viajamos, por ejemplo, en tren o en avión. ¿Sí? Eso sería la salida, que son los datos que fueron procesados y nos da esa información. ¿Sí? El tratamiento de los tipos de datos es lo que vamos ahora a ver, es decir, ¿de dónde viene la clasificación de los datos? ¿Cómo yo los clasifico? En tipos de datos reales, numéricos, caracteres, nombres, si son verdaderos o falsos. Todos estos tipos de datos los tenemos que ordenar de una manera con un criterio. Entonces, al ordenarlos, los vamos a clasificar. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el diagrama de flujo veamos qué tipo de datos nos conviene asignarle a nuestra variable. ¿Sí? Que era lo que yo hablaba en la otra clase, que según el lenguaje de programación, algunos, por ejemplo, hacen un tratamiento de una manera y otros no. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de Java, que es un lenguaje de programación que es netamente un lenguaje de objetos. Entonces, por ejemplo, las cadenas de string las clasifica como un tipo de clase y escapan a lo que es la clasificación del tipo de dato primitivo. ¿Sí? A esto me refiero en lo que es estructura de datos primitiva. Esto lo aclaro para que no se mareen. Bien. El tipo de dato, acá estoy definiendo qué es tipo de dato. ¿Sí? El tipo de dato es una característica que va a tener un valor para determinadas operaciones, ¿sí? Que pueden realizarse como almacenarse en la memoria.
¿sí? Eso es el tipo de dato. Acá tenemos una clasificación para que podamos ordenarnos. Los tipos básicos de datos tenemos los numéricos por un lado, que tenemos las dos grandes ramas, que son los enteros y los reales, ¿sí? Yo no voy a profundizar en la clasificación matemática de los tipos de números porque me parece que va a exceder a la asignatura. Lo que sí voy a hacer hincapié para que ustedes entiendan, cuando hablamos de números enteros es muy fácil, estamos hablando de números de 1, 2, 3. Después vamos a tener los números fraccionarios, los números reales que incluyen a todos. Después tenemos los números negativos, los números positivos, ¿sí? Todos esos tipos de números están aglomerados en los reales. Igualmente, si quieren profundizar más sobre los tipos de numéricos, entren en Wikipedia y en Wikipedia te da toda la clasificación de los tipos de números, si quieren para conocerlos. Sí, pero principalmente son estos dos, los enteros y los reales. Podemos incluso hablar de los fraccionarios, los negativos, los positivos. Por ejemplo, si yo defino variables de temperatura, con un proyecto que estamos diagramando, para sensores, yo ahí estoy trabajando con variables numéricas con números positivos y negativos, ¿sí? Entonces sí los voy a clasificar como tipos de datos numéricos, reales, negativos, positivos, ¿sí? Pero van a ser numéricos. Después tenemos los tipos de datos lógicos. Los tipos de datos lógicos son los que vamos a denominar comúnmente booleanos. ¿Por qué? Su valor se va a poner a prueba si es verdadero o falso a través de lo que vamos a ver un poquito más adelante, que son las estructuras de condición, ¿sí? Pero tengan en mente que los lógicos son aquellos valores booleanos que lo que tienen son valores verdaderos o falsos. Y después vamos a tener los tipos de básicos de texto, que tenemos la cadena de caracteres, que son los string, perdón, las cadenas, que son los string, y los caracteres, que son un solo carácter, que puede ser una arroba, un punto, una coma, ¿sí? O por ejemplo una letra o una vocal. Esos también son caracteres. Esto a líneas generales. Acá les bajé para que quieran tener una mejor clasificación, como por ejemplo Java los clasifica, ¿sí? Van a ver que tenemos en primera instancia los booleanos, que tienen valor verdadero o falso, y el espacio que ocupan en memoria, ¿sí? Esto que dice tamaño en bits es el espacio, ¿sí? No es necesario memorizar el espacio porque esto solamente es para que ustedes al momento de programar se fijen en la tabla y cuando tengan que diagramar el programa sepan más o menos el espacio que ocupa el tipo de dato, ¿sí? Entonces, lo que hace el programador se fija según el dato qué tipo de dato le conviene ajustarlo a la variable, ¿sí? Por eso tenemos los tipos de espacios según lo que sería el tipo de dato, ¿sí? Fíjense que un booleano ocupa un bit. Después tenemos un chart, que es un carácter, que son 16 bits, ¿sí? Después vamos a tener los bytes, que es un entero con signo, los short, que es un entero con signo, ¿sí? Y acá entramos en lo que es el byte y el short, ¿sí? El byte, al ser más grande, va desde el menos 128 hasta el 128. Los short van desde el 32.768 hasta el 32.767. Ese es el rango que ocupa en espacio. Por eso es más grande el short. Si yo tengo que poner 10.569, me va a ajustar mejor el tipo de datos short que el byte, porque el byte llega hasta 128. ¿Sí? Después tenemos el int, que es el tipo de entero, que ocupa ya 32 bits, y ya, fíjense el rango, estamos hablando de
2.147.000 y pico, desde los positivos hasta los negativos. Este es el rango que uno va a tomar para ajustar el tipo de dato, ¿sí? Después tenemos los long, que son enteros. Todos estos son números enteros, pero Java los clasifica de esta manera según el espacio, ¿sí? Yo se los traigo para que vean cómo se clasifican en un lenguaje de programación. Los tipos de datos flotantes, ¿sí? Que vienen de una precisión. Acá tenemos que ocupan 32 bits y el rango que van a ocupar del valor mínimo al máximo. Los dobles, ¿sí? Y el rango que ocupan, ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, medio nada que ver, pero con eso de que los short, los int, los long, son el tamaño del valor que tienen, Sí. por eso relacionan cuando estaban los juegos de 8 bits, 16 bits, 32 bits, por el tamaño que tenían en el cartucho para jugarlo, ¿o es nada que ver? No, son dos cosas diferentes. Ah, listo. Lo que es el juego de bits era por el hecho de que se programaba en otro lenguaje ¿Eso no y es no por había... el sistema operativo? No, tiene que ver con la resolución que manejaban los juegos en esa época. Hoy por hoy tenemos una resolución y por eso los espacios son mayores, porque pasamos de 1 bit, 14 bits, 36 bits, perdón, 32 bits, hasta después llegar al terabyte y demás, por la resolución y el espacio que ocupa un juego, ¿sí? Acá lo que nos estamos refiriendo es, yo tengo un tipo de dato y yo tengo una variable. Según esa variable y el tipo de dato que tengo que representar, ¿qué tipo de dato me conviene o es ajustado a lo que yo necesito para que me ocupe espacio? Porque la verdad se estaría desperdiciando espacio en el disco si excedo el espacio que requiere la variable. Esa es la realidad. Porque no se olviden que todos estos datos van almacenados después a una base de datos que es la que va a hacer la gestión de los datos en sí, ¿sí? Sería de poco criterio colocar un tipo de dato que no corresponde, ¿sí? Porque le estoy dando más espacio a la variable de lo que necesita, ¿sí? ¿Se entiende o no? Es como... Igual la pregunta fue por de curioso, o sea, nada que ver igual. Claro, es como, a ver, es como yo querer meter, no sé, una moto en el espacio donde va un camión con acoplado. Si yo quiero meter una moto, la voy a meter, no es que no va a entrar, va a entrar, Pero, lo que pasa es que ¿qué me va a pasa si sobrar se usa espacio. más? ¿Pasa algo? Y lo que va a pasar es que vos estás usando mal el espacio, va a sobrar espacio. Claro. Entonces una variable pequeña, que la podés meter en un tipo de dato más pequeño, fíjense, si yo tengo un 1, yo tengo que representar un valor de 1, me conviene el byte. En vez de usar un byte, uso el short y estoy ocupando el doble de espacio. En vez de 8 bits, estoy usando 16 bits para representar y guardar un valor de un 1. Ese es el criterio. Sí. Lo mismo ocurre si yo quiero guardar, por ejemplo, ¿No un tendría valor. que usar un boolean, que es un 1? No, porque el booleano es un valor positivo o negativo. Perdón, ¿es verdadero o falso? Claro. Es, por ejemplo, decir, yo, Fernando, ¿soy hombre o mujer? Si yo pongo en mi variable que soy mujer, es falso. Si en cambio pongo que soy masculino, hombre, es verdadero. A eso se refiere. El otro ejemplo que decía es, por ejemplo, si yo quiero representar 3.529.268,22, no lo voy a poder meter en un byte, porque excede el rango de los 128. Entre 128 a menos 128 no va a poder entrar porque es más grande el número. Entonces no me lo va a dejar almacenar, porque el espacio excede el tamaño que tiene el tipo de dato. Es decir, el espacio que se le asigna es el espacio que necesita para almacenarse. ¿Sí? Okay. Eso es lo que va a pasar. Acá se los dejo una clasificación un poquito más simple, donde tenemos los enteros en general, que es la que vamos a manejar, tipos de datos enteros, tipos de datos reales, que son los números reales,
los de un solo carácter, que es un símbolo, una letra, un dígito, ¿sí? Los que son las cadenas, que son los nombres, apellidos, una dirección, una frase, entran en lo que es el tipo de dato string, y los lógicos, que son los booleanos que hablamos con Laura, que son estos valores que tienen un valor verdadero o falso. Bueno, voy siguiendo. ¿Quieren tomar nota de este? Sí, yo anoté en la otra clase. Ah, listo, bárbaro. Sí, igual ya lo copié, entonces ya lo tengo. Perfecto. ¿Está en el archivo que envían? Sí, lo acabo de compartir. Si lo quieren descargar, lo pueden ya descargar, ¿eh? Le explicaba a los chicos, a mí no me descarga porque la pantallita está a la izquierda, a la derecha arriba y me tapa el resto. No Pero te... me lo mandaron por WhatsApp, así que ¿Te lo mandaron por WhatsApp el archivo? Yo lo mandé al grupo de WhatsApp. Ah, joya. Si no, lo que hacemos lo compartimos por el grupo. ahí me lo mandaron. Joya. Bueno, seguimos entonces. Acá tienen el espacio, cómo sería viendo el disco, cómo ocuparía un byte, según el tipo de dato, cómo lo estaría ocupando el espacio. Fíjense lo que ocupa un int desde lo que es el espacio del disco. Si esto es un rango donde ven el espacio y lo que ocupa un byte. Un bit dentro de lo que es un rango, por ejemplo, de 16 bits. ¿Sí? Fíjense el espacio. Esto es para que ustedes entiendan por qué hay una clasificación y por qué se guardan los datos de esta manera. ¿Sí? Acá tenemos el tipo de dato real, ¿sí? Donde ven que ya ocupa, el tipo de dato real ya son 32 bits, en vez de 16 como el int, este ya ocupa el 32. Fíjense el espacio cómo va necesitando cada vez más espacio. Y les pongo ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de dato real va a ser un valor numérico, que es un conjunto de números reales, ¿sí? Por ejemplo, son el 2,25, el 1429, 1456, 0,0, 12,0, ¿sí? Menos 27,34. Esos son todos ejemplos, para que ustedes empiecen a craquear cuando tengan que hacer el programa, qué tipo de datos se me va a ajustar a la necesidad de la variable. Bien. Acá lo que tenemos son los tipos de datos carácter. ¿Sí? Esperen que lo voy a agrandar un poquito. A ver si se ve. No tengo la barra acá. Estaba buscando la barra. Bueno, no me aparece la barra. Acá abajo de costadito. ¿Ustedes ven el cuadro completo? Pues lo veo acá muy chiquito. Bueno, acá les voy a... ¿Se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá tienen el tipo de dato, el carácter, ¿sí? Que acá les doy una definición para todo aquel que quiera un poquito más de información, ¿sí? Acá está, que es un tipo de dato de carácter que está formado por un solo carácter, que puede ser masculino, femenino, puede ser una arroba, puede ser una letra, una vocal, que yo le asigno con un criterio, ¿sí? Por ejemplo, esto podría ser en el caso, les traigo un ejemplo, en las obras de telecomunicaciones se usan un carácter para identificar la etapa de la obra. Por ejemplo, cuando se hace instalación de fibra óptica, se utiliza una letra, donde yo establezco lo que es, primero, planificación con la P, después lo que es, por ejemplo, M, que es montaje, F, que sería fibra óptica, ¿sí? Y después tenemos R, que es rectificación. Es decir, con esa letra ya se identifica en qué etapa está esa obra de instalación, ¿no? De la fibra óptica, que es la que se encarga de llevar la internet a las ciudades y a comunicar barrios con el servicio de internet que usa, por ejemplo, Telecentro, ¿sí?
Ese es un ejemplo concreto de cómo se utilizan los caracteres, ¿sí? Se usa una especificación determinada. Ah, mira vos, Franco, no tenés fibra, mira vos. Bien, después tenemos los que son los tipos de datos cadena, que son estos datos que hablábamos como string. Por ejemplo, el nombre de una persona, el apellido de una persona se representa con string, con el tipo de dato string, que es el que va a representar, porque es un valor que va a ocupar un espacio importante. Si ya no estamos hablando de un carácter, sino que es un conjunto de caracteres, o una frase determinada, o un domicilio. Por ejemplo, Rivarola 2354, esa es una dirección y se utiliza y se trata a través de un string, ¿sí? Porque ocupa un determinado espacio. Acá les traigo por ejemplo, también podría ser un código determinado, aux-130, ¿sí? En el cual lo que hace, vamos a clasificar ese código como tipo de dato string. Bien. Después tenemos los tipos de datos lógicos, que son los que estábamos hablando que tienen un tratamiento verdadero o falso, y son los que se van a trabajar, como yo ya les había adelantado, a través de las condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, si Juan hizo la tarea, si esto quieren anótenlo, si Juan hizo la tarea, es decir, hizo la tarea, es verdadero, entonces se va a ejecutar un conjunto de instrucciones que sería, por ejemplo, va a salir a bailar o va a salir a tomar una gaseosa con los amigos, por ejemplo. Si no hizo la tarea, es mentira, no se va el conjunto de instrucciones que siguen posteriormente no se va a ejecutar, porque no se está cumpliendo la condición, ¿sí? Ya cuando veamos condicionales, vamos a verlo de una manera más representativa este tema, ¿sí? Pero solamente hoy tengan la idea de que los valores lógicos booleanos son los que van a representar valores verdaderos o valores falsos, ¿sí? Acá les pongo de dónde viene el concepto boolean, que viene del inglés. El idioma inglés lo van a ver mucho en la programación porque es el idioma que cuando se unificó criterios se estableció como idioma oficial para programar. Por eso todo lo que vean de programación está escrito en inglés. Bien. Bueno, acá, a ver, creo que me salté, no. Bueno, hasta acá hemos visto los tipos de datos, hemos definido lo que es la variable, el espacio que ocupa la variable. Acá, bueno, les traigo un poquito más de información sobre las variables, ¿sí? Esto lo dejo para que si lo quieren léanlo y si tienen alguna duda me avisan. Si el variable va a variar. Habíamos definido en otro ejemplo que podemos establecer, por ejemplo, la edad, que sería el nombre de una variable, y el tipo de dato sería entero. Y el nombre sería el nombre de la variable, o apellido, sería el nombre de la variable, y el tipo de dato sería cadena, por ejemplo. Es decir, el tipo de dato sería un string, una cadena. Bueno, de las constantes ya hemos hablado. Bien, llegamos a la parte de las operaciones. Una vez que ya tenemos las variables, las constantes, los algoritmos, vamos a empezar a trabajar lo que son las operaciones, ¿sí? ¿Qué operaciones yo puedo hacer con estos datos? Que se dividen en tres ramas diferentes. Las operaciones aritméticas, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, la potencia, ecuaciones binarias y demás, ¿sí? Nosotros vamos a andar en las operaciones básicas, aritméticas, que es sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sí? Porque estamos recién empezando en lo que es la introducción a programación, ¿sí? Pero tengan en cuenta que en programación podemos hacer más operaciones, incluso con álgebra.
Después vamos a hacer lo que son operaciones de relación, es decir, yo tengo varios tipos de datos y los puedo relacionar con un criterio. Y después vienen las operaciones lógicas, que es donde yo voy a manipular lo que son los tipos de datos booleanos. ¿Sí? Estas son las tres clasificaciones principales. Bien. Para representar, vamos a empezar a representar en papel lo que es las operaciones aritméticas, según el tipo de datos, si es real o entero, podemos hacerlas de una manera u otra, o en el caso de los enteros, de una sola manera. Por ejemplo, para sumar dos tipos de datos, ya sean enteros o reales, usamos el signo más, que va a representar la suma. Para hacer la resta, vamos a utilizar el signo menos, tanto para los tipos de datos enteros como reales. Para la multiplicación vamos a usar el asterisco, que es para los tipos de enteros y reales. Para la división de tipos enteros y reales vamos a usar la barra, ¿sí? Y para los enteros se puede usar lo que es la palabra div, ¿sí? Y para restar podemos usar solamente para los enteros resto, para la división de enteros con enteros. ¿Cuál es la diferencia entre enteros y reales? Va a ser la siguiente. Si yo sumo dos números, uno entero y uno real, por ejemplo, 2 más 3,71, voy a obtener 5,71. ¿Por qué? Porque tengo los valores enteros más el valor con la coma del real, ¿sí? Pero si yo quiero sumar un número entero con un número real, por ejemplo, este mismo caso era 2 más 3,71, el 71, si lo sumo con la operación de lo que es suma, para los enteros me va a quedar en 5, no va a ser 5,71, porque tiene el tratamiento de un tipo de dato entero. Esto siempre lo aclaro porque va a pasar esto cuando trabajemos con pseudocódigo, ¿sí? Y van a decir qué pasó acá. Va a pasar esta norma porque se aplica en el algoritmo, se aplica así. Acá les traigo otro ejemplo. Por ejemplo, si yo divido 7 dividido 2, me da 3,5, que es un número real. Pero si yo hago la división de dos números enteros, 7 dividido 2, me va a dar 3. No va a aparecer el 0,5 porque estoy haciendo un tratamiento con un operador aritmético de número entero, ¿sí? Igual que si yo resto 7 menos 2, me va a dar 1. ¿Sí? Esto tiene que ver con el operador aritmético que estoy utilizando. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Lau, ¿lo entendiste? Edgar, ¿bien? Sí, entendí. Bárbaro. Los demás chicos, Franco, Saúl, Tomás, Se entendió todo. perfecto. Bueno, ¿quieren tomarse un recreo o quieren que sigamos? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Moción para recreo? Sí, por favor. Bueno. Lau, anda a tomar un café, un mate tranquilo. Vamos a tomar un mate y volvemos en 15 minutitos, chicos. Dale. Nos vemos en un ratito.
Hola chicos, acá estamos de vuelta. Volvemos con la segunda parte de la clase de hoy, clase 4 de Introducción a la Programación, donde estamos viendo algoritmos, diagramas de flujo y lógica. Bien. Bueno, estamos hablando de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división. Vamos a seguir con... A ver, ahí está. Vamos a sacar esto. Las operaciones de relaciones. Bien. Las operaciones de relación es cuando yo tengo, por ejemplo, tipos de datos enteros, reales y de carácter. Hola Lau, ¿cómo te va? Estamos viendo las operaciones en relación. Cuando tenemos tipos de datos reales, de un carácter o enteros. Donde yo lo que hago, tengo, por ejemplo, dos números, el 10 y el 15, por ejemplo. Entonces voy a ver y le coloco una operación de operando menor, mayor, mayor o igual, menor o igual, igual o distinto. ¿Sí? Por ejemplo, menor se va a aplicar a los números enteros, reales y de carácter. Cuando es una operación de relación menor o igual, lo mismo ocurre, lo aplicamos a los tipos de datos enteros, reales y de carácter, y de un solo carácter. Los mayores ocurre lo mismo. Los mayores o iguales ocurre lo mismo. Tanto enteros, reales como de carácter, usamos lo mismo. Lo mismo ocurre cuando usamos el operando igual. En cambio, el distinto, que es el igual tachado, lo usamos además del entero, del real y del carácter, lo usamos para lo que son los strings, que son las cadenas. En pseudocódigo se define a los strings como cadena. Y a los lógicos, que son los booleanos. ¿Sí? Estas tablitas, si quieren, anótenselas en los cuadernos y las tienen como machete, que les va a venir bien cuando tengan que hacer las operaciones de relación. ¿Sí? Lo mismo con las aritméticas. ¿Sí? Recomendación. ¿Sí? Doy tiempo para que anoten tranquilos. Ya percibo en el ambiente la ansiedad de ejercitar, así que ya en poquito vamos a empezar, no se preocupen. Yo lo percibo a través de mi canal. Ya en poquito vamos, ya les voy a traer casos y van a decir, no, ¿por qué? No, y querían práctica, ahí la van a tener. Encima en el WhatsApp, o sea, no hay escapatoria. Ahí yo voy a fichar quién es el que entrega y quién no. Y ahí vamos a ver. No, igual es para aprender, no es de castigo. Acá venimos a aprender, no a castigar, sino a aprender realmente. Y si no, le preguntamos a Graciela, que fue una de mis alumnas, que en la cursada anterior lo llené de ejercicios. De ejercicios un montón. Y en Java, Ahí un montón. Sí. perdón, ahí preguntaron algo en el chat. Ah, bien. Tomás me dice, profe, en los booleanos se escribe, voy a escribir en el chat para que quede bien. Booleano se escribe así, B larga O L, booleanos. Los booleanos, ¿cómo se aplicaría el distinto? Y yo coloco el booleano, es decir, el valor de uno, que lo comparás con el otro. Uno va a ser verdadero y para que sea distinto tiene que tener el valor opuesto. Es decir, por ejemplo, positivo y negativo, masculino y femenino, por dar un ejemplo. Es decir, la operación de relación lo que estoy haciendo es comparando el valor de un tipo de dato con otro. Por ejemplo, el 10, si yo pongo 10, a ver, espérenme un minuto y agarro un pizarrón que tengo acá atrás.
Me han usurpado el fibrón. A ver, acá lo tengo. Acá tengo el fibrón. Ahí los escucho. ¿Se ve bien el pizarrón? Si no lo acerco más. Es un poco gris. Es decir, yo tengo un 10. ¿Ahí se ve el 10? Más o menos. Lau, perdona, ¿podrías cerrar tu cámara? Así vemos todo completo del profe. Dale, gracias. Se puede agrandar igual. ¿Ahí se ve bien? Ahí está. Bueno, acá yo tengo un número entero que es el 10. Y tengo el 15 acá. Yo acá estoy comparando un valor con otro. Estoy diciendo, el 10 es menor a 15. Verdadero. Si yo le agrego una rayita, es menor o igual. ¿Sí? Entonces acá no es menor o igual. Es menor. No es verdadero. Si en cambio yo agarro, pongo distinto, ahí estoy diciendo que el 10 es distinto de 15. Y viceversa. ¿Sí? Y si yo pongo, por ejemplo, 10 es igual a 15, no, falso. 10 no es nunca igual a 15. O en tal caso, si yo agarro y pongo 15 mayor a 10, 15 es mayor a 10, entonces sí es verdadero. ¿Sí? En esto se aplica. ¿Sí? Igual ya lo vamos a ver cuando empecemos con... Ven que agarro el trapo. Y de esa manera iremos aplicando. ¿Sí? En estas cuestiones se aplica. Ay, Dios. Bien. Seguimos. Acá entramos en lo que es la lógica, que es un capítulo importante. ¿Sí? La lógica, dentro de la lógica nosotros nos vamos a meter en lo que es la lógica proposicional. ¿Sí? ¿Qué es la lógica proposicional? Es la validez de los argumentos proposicionales. Sí, sí. Ahí te están hablando en el... Ok. Ok, tengo una consulta. Gracias, chicos. A ver, claro, profe, ¿cómo agrando la ventana de las cámaras? ¿Tenés para maximizar? Ok, ando con Android 11. Se ve. Profe, tengo una duda. Sí, Franco me dice que tiene una duda. ¿Para qué nos sirve estos? Es que me... Las proposiciones de relaciones para comparar datos. Para comparar datos si son menores, menor igual, iguales, mayores, mayor iguales, iguales o distintos. Para eso nos va a ayudar esta tablita de operaciones de relación. ¿Sí? Yo acá les establezco qué es las operaciones de relación, que es para establecer relaciones de orden entre los datos. ¿Sí? Para eso sirve. Por ejemplo, una nota es mayor o igual a 4. ¿Sí? Eso es una condición. Por ejemplo, cuando yo pongo un rango de aprobación de un examen, tiene que aprobar, no sé, con 6. Por menos de 6, el que no aprueba por menos de 6 está desaprobado. Eso es una condición. Entonces estoy utilizando la operación de relación estableciendo una condición. Ese podría ser un ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió, Franco? Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a meter en un tema nuevo, que es la lógica. Dentro de la lógica, vamos a hablar de lo que es la validez de un argumento. Y ahora vamos a llegar a lo que es un argumento. Es decir, el argumento sería la posible solución que yo voy a dar a una problemática, ¿sí? Dentro de la lógica, vamos a encontrar
lo que es la lógica proposicional. Ustedes me van a decir, ¿qué es la lógica proposicional? Bueno, la lógica proposicional, acá se los dejo anotado, es la validez de un argumento proposicional. Es decir, una proposición es un argumento. Es decir, yo cuando doy un argumento sobre una cuestión, digo que este termo es metálico, se usa y tiene la función de guardar agua caliente o fría, tiene una válvula de presión, ¿sí? Lo estoy describiendo y estoy argumentando el por qué tiene determinada función. Eso sería un argumento, ¿sí? Y dentro de los argumentos tenemos las proposiciones y dentro de la lógica lo que es la lógica proposicional, ¿sí? Acá lo que estamos metiéndonos es el tema de cómo razonar ciertas cuestiones que vienen con la lógica, ¿sí? No se mareen, esto es a título informativo para que empiecen a craquear y analizar ciertas cuestiones, ¿sí? Dentro de las proposiciones tenemos los enunciados, ¿sí? Que son expresiones que encierran en sí mismas un sentido completo, ¿sí? Todas las proposiciones son enunciados, pero no todos los enunciados van a ser proposiciones. Parece un trabalengua, pero tiene un determinado razonamiento. Todos los enunciados son proposiciones, pero no, perdón, todas las proposiciones son enunciados, pero no todos los enunciados son proposiciones. Dentro de la lógica proposicional, lo que nos va a interesar son los enunciados que sean verdaderos o falsos, ¿sí? Lo que son verdaderos o falsos. Ahora vamos a ver. Y la proposición lógica va a ser una expresión coherente que se caracteriza por el hecho de poseer un valor de verdad o un valor de mentira en un determinado contexto. Esa es la definición de una proposición lógica. Es una expresión que tiene una coherencia, por eso dice que es coherente, tiene una coherencia. No es que yo, por ejemplo, voy a hacer un pastel con una nube. No, tiene que tener una determinada coherencia lógica. Y debe tener un valor verdadero o falso dentro de un contexto determinado, ¿sí? La diagramación lógica, tenemos por un lado el cliente, el programador, que es el que va a analizar el problema, y el diagrama lógico se establece de esta manera. Tenemos la lógica, dentro de la lógica tenemos la lógica proposicional, que era lo que estamos ahora explicando y analizando. Dentro de la lógica proposicional tenemos ciertos enunciados, los cuales tienen que ser los que van a incluir proposiciones verdaderas y falsas, las cuales van a establecer la lógica proposicional. Por eso yo hago este diagrama para que no se mareen con las definiciones, ¿sí? ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Parece un trabalenguas, pero es sencillo. Bien. La lógica proposicional, vamos a tener una expresión coherente que se caracteriza, como estamos diciendo, de un valor verdadero o falso en un determinado contexto, ¿sí? Estos enunciados que tienen valores verdaderos y falsos se representan de una determinada manera, con P de papá, Q, R y S, ¿sí? Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, espero ingresar a la universidad. Espero ingresar a la universidad. ¿Es una proposición lógica? ¿Es un enunciado? No. Es un deseo. Porque está diciendo, espero ingresar a la universidad. Es un deseo. Después, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es una pregunta. No es un enunciado proposicional. Es una pregunta. X más 5 igual a 7 es una ecuación. Yo estoy acá planteando enunciados, ¿eh? 1 más 1
es igual a 3. 1 más 1 es igual a 3. Eso es un enunciado proposicional, con un valor de mentira, porque 1 más 1 no es 3, es 2. Todos sabemos que 1 más 1 es 2, no es 3. Ahí tenemos un enunciado de lógica proposicional. París es la capital de Francia. Ahí tenemos un enunciado proposicional con lógica, con un valor verdadero. Fíjense que el enunciado es proposicional y es lógico, porque tiene adentro un valor que lo hace verdadero o falso dentro de un determinado contexto, que es lo que estamos definiendo. ¿Sí? Lo que tenemos en la parte derecha, este diagrama de letras que parece chino básico, es cómo se estaría analizando los pormenores de las oraciones de verdadero y falso. ¿Sí? Bien. Dentro de esa lógica vamos a tener las operaciones lógicas. Estas operaciones lógicas tienen operandos. ¿Sí? Que para explicar un poquito mejor las operaciones lógicas se van a referir a aquellas que van a tener estos valores verdaderos o falsos, ¿sí? Que se representan con las operaciones de lógica proposicional. Por eso yo tuve que explicar anteriormente qué era la lógica proposicional, porque si no me van a decir de dónde viene todo esto de la lógica proposicional. ¿Sí? Y estas operaciones se conocen y se utilizan en la vida diaria, que ahora vamos a dar muchos casos concretos. Tenemos la operación, el operando y, el operando o y la negación, que es no. El y es una operación de unión, de conjunción. Edgardo está en la clase de introducción a la programación y está tomando un café. Está haciendo dos cosas. Eso es una conjunción. ¿Sí? Fíjense. Edgardo está en la clase de introducción a la programación y está tomando un café. Eso es una conjunción. Edgardo está en la clase de introducción a la programación o está escuchando música. Eso es una disyunción. No puede estar haciendo las dos cosas. O escucha música o está en la clase de introducción a la programación. Es como cuando yo voy por un camino, tengo que tomar, y hay una bifurcación, tomo un camino o tomo otro. Eso es una disyunción. O hace una cosa o hace otra. ¿Sí? Y el último caso es la negación. Edgardo no está en la clase de introducción a la programación y no está escuchando música. Ahí estoy negando las dos cuestiones. ¿Sí? Bien. Estas operaciones lógicas se les hace una tabla que es de verdad, como habíamos hablado hace una clase, de las famosas tablas de verdad. Es decir, yo escribo una oración, ¿sí? Yo el ejemplo que daba y siempre doy es el caso de Juan, que va a la pizzería y va al cine. Si quieren, tomen ese o creen una oración que les parezca a ustedes, que van al cine o van o hacen dos actividades. Por ejemplo, si Juan va al cine y va al restaurante, estamos hablando de una de una conjunción. Conjunción. Bien. Conjunción. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Si Juan va al cine, es verdadero. Y va a la pizzería, es verdadero. P y Q es verdadero. ¿Se entiende? Sí. En cambio, si yo digo que Juan va al cine, pero no va a la pizzería, es falso. La oración va a ser falsa. Es decir, mientras que sean los dos verdaderos, se cumple y es verdadera las dos. Mientras que uno sea verdadero y el otro es falso, va a ser falsa
la conjunción. ¿Sí? Fíjense que en los dos casos, tanto la primera parte del enunciado o la segunda parte sea falso, va a ser falso. Chicos, ¿alguno tiene el micrófono abierto? Porque escucho acople. Es Lau, creo. Ahí está. ¿Sí? Y si, por ejemplo, no va al cine ni va al restaurante, va a ser falso también. Distinto ocurre con la disyunción. Fíjense que si Juan va al cine o va al restaurante, si las dos se cumplen y son verdaderas, es verdadera. En cambio, si va al cine y no va a la pizzería, igualmente se cumple porque se está cumpliendo una condición. Profe, ¿Sí? no sé si me escuchan ustedes, pero yo no los escucho. Ah, ¿no me escuchás ahí? Ahí yo te escuché, Franco. Es problema de él, creo. Sí. Claro. Franco, te escuchamos. Verifica tu sonido. Dice Tu que está salida. máximo. Tu salida. Franco, ¿qué estás con un saludo? Salida de sonido. ¿Podría intentar entrar y salir a la clase? ¿Eso podría funcionar? Y habría que ver. No sé si está con una computadora o está con el celular. Creo que está con el celular. Ah, celular. Ah, no tengo ni idea. Igual puede funcionar que cierre y que entre, ¿no? Sí, sí. Ahí le ponemos probar. Entrar. El celular. Nuevo. A ver. A veces ocurre que depende si está con paquete de datos o si está con Wi-Fi. Lo más estable es estar con la computadora. Siempre yo recomiendo, si es posible, la computadora, a menos que, bueno, si están ustedes trabajando, viajando, se complica un poco, bueno, la ven en vivo por el celular y después, cuando les llega el link, ven el video grabado. Claro. Bueno, reiterando este tema, bueno, vean que la disyunción, mientras que se cumpla una condición, lo damos por verdadera. Todo el enunciado proposicional. ¿Sí? Bien. Y con esto nos vamos a empezar a meter de lleno en lo que es Edgar, ¿podés bajar un poquito el volumen? Porque me acopla acá. Ahí está. Gracias. Bueno, y acá con esto estamos entrando en lo que es la lógica dentro de lo que son los diagramas de flujo, ¿sí? Ya vimos un primer ejemplo de lo que es un diagrama de flujo. Acá tenemos el ejemplo de la lámpara que no funciona, donde preguntamos, ¿está enchufada? No, entonces hay que enchufarla. Una vez que está enchufada, seguimos. ¿Está quemada la lamparita? La cambiamos. Si está cambiada y no funciona, bueno, hay que comprar una nueva lámpara. Acá tenemos un ejemplo típico de diagrama de flujo muy sencillo, simple, de un tema de una lámpara, que es fácil de entenderlo, donde vemos un inicio, un proceso y un fin. Si todo diagrama de flujo tiene un inicio, un proceso y una terminación. ¿Sí? Perfecto. ¿Ahora nos escuchás bien? Perfecto. Dice Franco que nos escucha bien. Perfecto. Genial. Bueno. Un diagrama de flujo o flujograma, a veces lo vamos a encontrar como flujograma en los libros de técnica. Comúnmente se lo conoce como DFD o diagrama de flujo. Es un diagrama de actividades que va a representar gráficamente lo que va a ser el programa o lo que nosotros estamos definiendo en esta clase, que es algoritmo o un conjunto de pasos a seguir a lo que va a ser la solución de un problema, ¿sí? Se usa en muchas aplicaciones y en muchas actividades, no solamente en la programación, se usa en economía, se usa
en procesos industriales, en psicología cognitiva, ya que lo que hace es distribuir una serie de datos y de procesos y los describe para obtener un determinado resultado, ¿sí? Estos diagramas nosotros los vamos a utilizar mucho porque vamos a empezar a programar en papel el proceso del programa y después a través de eso nos va a ser de soporte para hacer lo que va a ser nuestro primer código, ¿sí? Y se va a utilizar, que ahora vamos a ver, una serie de símbolos. Acá tenemos la representación de la simbología de lo que es un diagrama de flujo. Voy a sacar un poquito porque lo veo muy chico y calculo que los que estén con los celulares lo van a ver chico, así que lo voy a acercar más. El primer dibujo sería el inicio, ¿sí? Donde colocamos inicio de lo que va a ser el diagrama. Después tenemos un rectángulo que representa el proceso. Después vamos a tener una especie de hoja con un dibujo de una línea sinusoidal, que va a ser la salida. Un cuarto dibujo que es un rombo, que representa la entrada, y ahí vamos a declarar los tipos de datos de entrada, ¿sí? Después tenemos el rombo, que va a establecer lo que va a ser, está tan chiquito, lo que va a ser la decisión. Yo iba a decirles la condición, pero es realmente la decisión. Y después tenemos el último dibujo que sería el fin, ¿sí? Es decir, tenemos el inicio, tenemos los datos de entrada, se establece un proceso o no, se establece lo que sería la decisión, si es que debe haber, y después lo que es los datos de salida y el fin de lo que es el proceso de diagrama de flujo. Acá tenemos un ejemplo donde yo lo que tengo es, vamos a establecer un diagrama de flujo de un número, ¿sí? Un tipo de dato que lo comparo con otro y establezco cuál es mayor, ¿sí? Donde tengo el primer dibujo que establezco es un inicio, seguido de lo que es una entrada, donde defino las variables, ¿sí? Ahí establezco las variables, es decir, variable número 1, variable número 2, ¿sí? Después establezco lo que va a ser, determino si un número es mayor a otro, es decir, ahí utilizo estos operadores de comparación, ¿sí? Lo que sigue, ingresamos el primer valor, número 1, y a través del ingreso del primer valor, ese valor lo va a comparar el valor del número 1 con el valor número 2. Y establece dos situaciones. Si el valor número 1 es mayor al valor número 2, valor número 1 va a ser mayor al número 2. Si en cambio es diferente, es decir, valor número 1 es menor que el número 2, bueno, mayor va a ser el número 2. Pero fíjense que los dos procesos de salida van a terminar en el proceso del fin, ¿sí? Esperen que lo acerco más. ¿Ahí se ve bien, Edgardo? Sí, sí. Igual tengo una pregunta. Sí. En la entrada, o sea, en las dos salidas, dice valor número 2. Sí. ¿Son iguales o tiene que decir valor número 1 o valor número 2? No, vos estás estableciendo en lo que es el diagrama de decisión, pones valor número 1 es mayor a número 2. Entonces, si valor número 1, viste acá en el... A ver, pará, voy a agarrar el puntero. No, porque creo que en ambos dice valor número 2, por eso te preguntaba. Claro, está mal acá. Es valor número 1 en un caso y valor número 2.
Ahí está. Listo. Está mal impresa. Es mala mía. Si yo tengo un valor número 1 que es mayor al valor número 2, es decir, si valor número 1 es mayor a valor número 2, esperen que agarro para dibujar, estamos en esta situación. Si el valor número 1 es mayor a valor número 2, acá hay un sí, entonces valor número 1, acá sería número 1, es mayor. Porque valor número 1 estoy diciendo que es mayor a valor número 2, acá. En cambio, si no se cumple esto, es decir, número 1 no es mayor a número 2, es decir, número 2 es mayor, acá establezco esta cuestión, directamente va a fin. Sea una situación o sea la otra, los dos van a terminar en un mismo fin. No es que hay dos fines, sino que hay un solo fin. Lo que nos va a permitir el diagrama de flujo es delimitar el programa y establecer su comienzo, su proceso y su fin. ¿Para qué? Para a través de esos límites que nosotros le estamos dando al programa, no se nos deje ninguna situación fuera del límite, ¿sí? Yo tengo que establecer todas las condiciones necesarias para que resuelva el problema y que no se me escape ningún límite, que el programa no se me escape de ningún lado, ¿sí? ¿Se entiende? En este ejemplo muy sencillo que estamos viendo en nuestro primer diagrama de flujo, estamos estableciendo esta cuestión, ¿sí? Bueno. Ahora de tarea, porque Edgardo me está pidiendo ejercicios, vamos a hacer nuestro primer programa en papel. Entonces, de tarea, lo que tienen que hacer es hacer un diagrama de flujo de la suma de dos valores, ¿sí? Y hacer todo el proceso con la operación de suma y su respectivo fin del diagrama, ¿sí? Así que de tarea, les estoy dejando de esta semana para la otra semana, tienen que hacer un diagrama de flujo sumando dos valores numéricos que pueden ser enteros o reales, ¿sí? Con todo el proceso. ¿Cómo voy a hacer el diagrama? Muy sencillo. Acá tengo los símbolos, tengo inicio, tengo el proceso, tengo la salida, tengo la entrada de datos, tengo la decisión y tengo el fin, ¿sí? Ustedes van a tener que diagramarlo y de esa manera van a representar en papel el diagrama de flujo, ¿sí? Si quieren ya la clase que viene les voy a dar un primer soft que es para diagramar los diagramas de flujo, ¿sí? Que es una herramienta gratuita y fácil de usar, ¿sí? Pero háganlo ahora en papel y se los mando de tarea, ¿sí? Y aquellos que quieran hacerlo y tengan ganas pueden hacerlo con la suma, la resta, la multiplicación y la división. Si lo quieren hacer con los tres, háganlo con las tres operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Se animan? ¿Sí? No es complicado, no es complicado. Bien. Yo siempre te tengo una pregunta así, Sí, sí, ahora en el momento. Después sí, posiblemente me la voy a responder solo. En el sí. proceso, ¿qué tengo que poner como el objetivo? En el proceso sería, por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vos haces un inicio de un programa. Por ejemplo, hago 2 más 2 es igual a 4 y confirmo que es Exacto, verdadero. exacto, Entonces en el proceso pongo que 2 más 2 es igual a 4. exacto. Ahí está. Y la salida sería 4. 4, sí. Y después sería fin. Sí. ¿Eh? Sí, listo. Esto es para que empecemos a trabajar salud. Empecemos a trabajar esta cuestión de cómo hay que razonar las cosas, ¿sí? Yo tengo que sumar dos números, bueno, ¿cómo lo represento esto en un diagrama? ¿Sí? Bien.
Laura, los demás chicos, ¿alguna duda? ¿No? Bien, Profe. perfecto. Franco, Saúl, ¿se entendió? Dale. Sí, sí, es muy sencillo. Yo acá en el diagrama de flujo ya le estoy dando las formas básicas. Lo que les pido, traten de evitar googlear, ¿sí? Porque hoy por hoy no se puede controlar. Pero vamos, nos tentamos con Google y ponemos, ¿cómo se hace esto? Tratemos de evitar el tema de la autoayuda facilitadora del Google, ¿sí? Y háganlo como les salga, ¿sí? Esto es más que todo para ver cómo ustedes razonan la cuestión. Va a haber equivocaciones y es normal, más cuando uno está recién empezando a programar, ¿sí? Lo que los invito es con este ejercicio es a razonar esto que estamos viendo y llegado al caso, está mal presentado, no hay problema, lo vamos a corregir en conjunto y lo vamos a solucionar, ¿sí? Y de esa manera ustedes van a crecer en el sentido de que van a ver cómo realmente se hace, por qué, con qué razón. Porque si uno va directamente a facilitar las cosas a través de Internet, lamentablemente lo que ocurre es que copiamos, pegamos las soluciones y lo que ocurre es que no aprendemos, ¿sí? Esto es más que todo para ustedes ayudarse a sí mismos y poder razonarlos, ¿sí? Vamos a ir de a poquito viendo teoría y ir agregando material para que vayan realizando estos diagramas y vamos a ver cosas de las más simples hasta las más complejas, ¿sí? Por eso es importante empezar con el papel, el lápiz, papel, lápiz, agarramos, goma si quieren y empezamos a diagramar, ¿sí? Eso no termine de entender. Ok. En entrada irían las variables de entrada, ¿sí? Y en salida sería la salida de qué es lo que vos estás haciendo. Estás haciendo un proceso que es, yo estoy primero haciendo colocando dos valores y después con esos dos valores, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Acuérdense que estábamos hablando de operaciones aritméticas, hablamos de sumar, de restar, de dividir, de multiplicar, ¿sí? Es decir, en el proceso iría lo que voy a hacer yo, que voy a tomar dos datos y qué voy a hacer con esos dos datos. Y en salida, ¿cuál sería el resultado de ese proceso? ¿Sí? Ahí Tomás me entendió, creo que el mensaje es subliminal. Pasa que no quiero ser tan detallado porque si no ustedes lo van a hacer sin pensar. La idea es que ustedes piensen, bueno, ¿cómo hago esta operación? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde arranco? Bueno, acá ya tenemos una herramienta, tenemos la simbología. Entonces la simbología tenemos que ordenarla con un criterio, razónenlo, cómo empieza, cómo termina. Ya tienen un ejemplo, un modelo de ejemplo para razonar. Fíjense que hay un proceso de inicio, hay un inicio, perdón, hay una declaración de variables, datos de entrada, hay una decisión, ¿sí? Acá hay una decisión, ¿sí? Que hay una disyunción acá, y después hay una finalización, ¿sí? Entonces, ya con este modelo ustedes más o menos saben dónde empieza un diagrama y dónde termina. Bueno, el tema es ir construyendo estos enunciados que estábamos hablando. Bueno, la tarea sería, bueno, declarar o hacer 4 diagramas de flujo, ¿sí? De suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Para empezar, por supuesto. ¿Sí? De esta manera arrancamos, ¿sí? Si ustedes les llegan a surgir dudas, bueno, me avisan por el grupo y las vamos viendo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bien. ¿Los demás? ¿No? Franco, bueno, Franco que está con el celular.
lo que estábamos hablando, explicamos lo que es el diagrama de flujo. Sería hacer el diagrama en papel. Agarramos una hojita en casa. O los que quieran ser más sofisticados lo hacen en el Word o en el Paint. ¿Sí? Pero yo siempre digo el papel y le sacan de último una foto. Y ahí va a surgir la solución. ¿Sí? Después en clase vamos a ver la solución, así que no se asusten. Esto es más que todo un ejercicio de práctica para razonar las cosas. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay más dudas, llegamos hasta acá. Descarguen el contenido, ¿sí? Si no aquel que no lo descargó todavía, descarguenlo ahora, así lo tienen de apunte. Y ya la próxima semana vamos a ver un tema nuevo y veremos estos ejercicios que hablamos hoy. ¿Sí? ¿Les parece bien? Dale, perfecto. Bueno. Sí, profe. Sí, Franco. Dale. Bueno. Bueno. Buena semana, buenas noches, profe. Gracias. Nos vemos. Descansen, chicos. Nos vemos. Franco, ¿me querías preguntar algo? Ok. Bueno. Ok. Listo. Nos vemos, Saúl. Chau, Laura. Chau, Franco. Chau, Edgar. Nos vemos, chicos.